Bueno, yo he llamado a esto el arte de la guerra contra el tiempo perdido. Yo soy culpable también, todos nosotros somos culpables de desaprovechar mucho el tiempo en nuestra vida. En el caso mío, 66 años vividos intensamente, cometiendo errores porque no tenía un manual de vuelo, searching, y no tenía un libro como La filosofía del guerrero, porque hay que tener filosofía en la vida para poder triunfar. Y la primera habilidad que hay que cultivar es aprovechar bien nuestro tiempo. Esto hay muchas charlas sobre el tema, pero yo quería tocarlo porque tiene que ver directamente con mis obras. Y preparé para ustedes esta presentación para mostrarles que el arte de la guerra contra el tiempo, la desperdiciada de tiempo o el desperdicio de tiempo, es el manejo que tenemos que darle óptimo al tiempo para ser más eficientes cada día. Yo veo con tristeza en muchos espacios, en muchos lives y en muchos proyectos que hay de otras personas, y resulta que la gente trabaja para esas personas, porque en muchos espacios en Facebook, en espacios en Instagram, en espacios en X, en el mismo TikTok, que tiene gente muy interesante, muy inteligente, también hay gente que es mediocre y que crea espacios para basura, espacios para crear zombies, para dejarlos a todos ustedes paralizados ahí con un tema que no tiene ningún rumbo, ni siquiera tiene una estrategia, ni siquiera tiene una estructura. Son espacios donde la gente desaprovecha entre 3 y 5 y hasta 7 horas. Yo he visto en X espacios de 7 horas hablando de política, trabajando la gente para un político que ni siquiera conoce y al cual ni siquiera a ese político le va a importar quién eres, ni te conoce ni le interesa qué haces, y estás desperdiciando el tiempo para ese político, entre comillas, porque muchas veces son charlatanes, culebreros y gente que no tiene ni siquiera experiencia en nada, sino en el arte de ya saben ustedes, de manejar dineros que no son de ellos y presuntamente, y muchas otras cosas que ustedes ya saben, porque así está Colombia y el mundo en general. Entonces, el arte de la guerra contra perder el tiempo es mi primer objetivo en la vida, en lo poco que me puede quedar de vida, para que todos ustedes analicen eso. Por ejemplo, aquí les voy a citar algo que es de acuerdo a lo que yo he presenciado en la vida. Hay un paradigma, digamos, entre el tiempo que se utilizaba en las épocas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y el tiempo que necesitamos nosotros ahora, con tanta inteligencia artificial, con tantas redes sociales y con tantas cosas, y no lo estamos optimizando. Es más, el impacto que nos está creando es un impacto que es el resultado, aquí lo pueden ver ustedes, de cómo inviertes tus horas, tu tiempo, cómo haces esa inversión de tiempo. ¿O es que tú no tienes una estructura de tiempo para tus días, para cada día de tu vida? Estás grave, te cuento, estás grave, y este es el primer diagnóstico que ustedes mismos tienen que llegar a la conclusión si están desperdiciando su tiempo o no lo están haciendo. Porque al invertir horas de tu vida, le estás regalando esas horas a otras personas, repito. ¿Y qué estás sacando tú a cambio? ¿Tú te has puesto a preguntar? ¿Protagonismo en el espacio? ¿Que sales a hablar en el espacio? Pues bueno, puede ser un objetivo. Pero ¿hasta qué punto eso te rinde dividendos, por decirlo de alguna forma, o te da algún resultado económico? Creo que no. Es simplemente por ego o por muchas veces por protagonismo, ¿no? Es mi opinión personal, puede que yo esté equivocado, pero yo lo veo a diario. Entonces, el subtítulo aquí sería: ¿qué estrategias tienes tú para recuperar tu tiempo perdido? Invaluable, porque eso que se perdió ya no se recupera. Es como en ventas. Yo trabajé en ventas la mayoría de mi vida y a uno le decían: las ventas perdidas jamás se recuperan. Recuerda eso siempre, las ventas perdidas jamás se recuperan. En este caso es la misma frase, pero aplicada a las horas de tu vida. Las horas de tu vida desperdiciadas jamás las vas a poder recuperar. Y eso es muy grave porque nosotros pensamos que somos eternos, que vamos a durar millones de años, y resulta que no. Uno simplemente dura un periodo muy corto de tiempo en este mundo
y tiene muy poco espacio para hacer cosas buenas y la mayoría de veces las hacemos mal. Entonces, por eso aquí cito mi libro Manual de Vuelo Searching, que tiene que ver con ese radar interior que tú tienes, que tienes que ponerlo a funcionar, y con la filosofía del guerrero. Después de tener el radar prendido, tú vas a aprender qué es lo que importa en tu día, en tu vida y en cada hora de tu vida. Porque con ese radar tú vas a clasificar exactamente qué es lo que te sirve de lo que te presenta el mundo, el medio ambiente, tus amigos, entre comillas, no amigos, porque pues en realidad los amigos se conocen es cuando uno está mal. En las buenas siempre hay amigos. Cuando tienes dinero todo el mundo está al lado tuyo, pero cuando estás en la mala, ahí sí, ausencia total, diría yo. Entonces, tu vida tiene que estar valorada por ti mismo, no por los demás. Porque si los demás te ven simplemente como un votante más o como una persona para utilizar. Hay muchos anuncios, por ejemplo, yo he visto que dicen, mira, en videos de ciertas redes, dicen, no, mira, te voy a enseñar cómo ganar plata y yo no te voy a cobrar. Pero después de que tú empieces a ganar, sí te voy a cobrar. O sea que te están utilizando para una pirámide presuntamente o para un negocio de esos que muchas veces son ilícitos, pero pues que eso le interesa es al que está en la cumbre, en la parte alta de la pirámide. Y ustedes saben que las pirámides son cosas que están planificadas para eso, para tumbar al más tonto que entra al final, ¿cierto? Y a más de uno nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo fui tonto muchas veces y caí en esas pirámides y pues puede que no perdiera plata, pero perdí mucho tiempo de mi vida trabajando para ellos. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes miren y analicen. El segundo punto, sería el segundo slide, es el paradigma que les citaba antes, pero en este caso tiene que ver es con la conexión y la hipoproducción. Entre más conectado estás a las redes sociales, menos produces. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Es más, una señora que se mete a un espacio de esos de politiquería ahí a hablar basura con un poco de mediocres, ¿qué pasa? No está produciendo. Es más, se le puede quemar el arroz por estar pendiente de la charla y no mirar el arroz. O se le puede quemar la ropa porque se le olvida por estar pendiente de un mediocre de estos hablando basura por horas y resulta que se le quemó la ropa con la plancha. O sea, hay muchas cosas que no nos damos cuenta y estamos parasitados de gente que no sirve para nada y nos estorba mucho en nuestra vida para lograr nuestros objetivos y para mejorar la eficiencia. Eso tiene que ver con mis obras. Manual de Vuelo Searching es volverte más eficiente con el radar. Y la filosofía del guerrero es tener filosofía para poder obtener buenos resultados en la vida. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte de la hiperconexión, demasiadas redes, demasiadas cosas, estamos al día, muchas horas, pero estamos produciendo menos cada vez. Entonces, lo importante es el feeling. ¿El feeling qué es? El sentimiento. Aprender a sentir qué es lo importante de tu trabajo, de tus horas al día y más o menos sacarle las 12 horas que tiene uno de actividad al día. Porque las otras 12 horas, pues ustedes ya saben que tiene uno que descansar, comer, y pues también necesita estar con los suyos, con la familia, con la esposa, con el padre, con la madre, con el que quieras estar en tu vida diaria. ¿Ok? Otras herramientas que te salven tiempo, hay que mirar y que te dejen, digamos, mejorar esa eficiencia con el tiempo, que no pierdas tiempo. ¿Sí? Hay mucha herramienta ahora, la IA. Yo la estoy utilizando. Esto que estoy haciendo acá, esta presentación es hecha gracias a la IA. Esto fue gracias a Google, a una aplicación que tienen ahora nueva, que la están probando precisamente con todos ustedes y conmigo, para poder hacer una presentación más agradable y no que sean esas diapositivas de PowerPoint, aunque son muy buenas, pero ya están llamadas a recoger en cierta forma, porque hay otra metodología mucho mejor, que es con la IA. Entonces, bueno, esta parte ya está clara. Vamos a seguir con el slide 4 porque aquí se me saltó el 3, no sé qué se me hizo, lo organicé mal seguro. Y aquí el 4 dice que, a ver, tenemos que tener conciencia de las cosas, porque muchas veces no tenemos conciencia de las cosas. Es increíble. No sabemos qué es lo que estamos haciendo. Mira,
Estamos muy conformes con lo que estamos haciendo. Este es que cerré para que vieran ustedes aquí la IA de Google, pero no encuentro el nombre. Después le pasaré el nombre. ¿Qué hice yo? Subí un artículo en PDF y él me ayudó a hacer la presentación. Fíjense ustedes. Y me hizo esta presentación tan espectacular de lo que estamos viendo. El slide 4, volvamos al slide. Muchas veces uno le come cuento o le cree que la persona que está convenciéndolo de que pierda su tiempo es alguien muy importante y hasta superior a nosotros, y resulta que muchas veces no es así. Yo lo he visto personalmente en los espacios, especialmente en X, donde uno no se puede ver, que a mí me parece peor eso. Por ejemplo, en TikTok por lo menos uno se puede ver y me gusta mucho ver a la gente, porque también la manera como se expresa, cómo se mueve, los gestos que hace, dicen mucho de la persona. Si es una persona inculta, uno se lo va a descubrir rapidito. Si es una persona cultivada, interesante en algún aspecto que nos sirva para nuestra vida, también se va a reconocer fácilmente. Por eso hay que leer. Entre más leas, mira, las personas con éxito leen mucho. Tú vas a ver a cualquier empresario en Colombia y en el mundo y son gente que lee muchos libros de autoayuda, libros de superación, libros de éxito, cómo alcanzar el éxito. Ellos no desperdician ni una hora en bobadas, olvídate. Una persona culta, una persona que es inteligente no desaprovecha su día a día con gente que no sirve sino para entorpecer el diario transcurrir de la vida de uno. Entonces, y lo que decíamos antes, el tiempo no es algo que tú puedas recuperar, es como los recursos de la tierra, el agua llegará el momento en que no va a haber agua, porque el humano la desperdicia, nosotros la desperdiciamos día a día, y no somos conscientes de que los recursos no son renovables muchas veces. El dinero también se acaba, tú puedes ser millonario, pero si no sabes invertir, no estás bien asesorado, vas a perder ese dinero, no puedes perder y quedar en la olla viviendo en la calle otra vez. Entonces mira, aquí precisamente lo dice este punto. Perder dinero, eso es irrecuperable. Y perder horas en el día también es irrecuperable. Tú lo que perdiste ya en los espacios inocuos que no sirven para nada, eso lo perdiste a nombre de no sé de quién. Pero no fue por cosa tuya, fue que te volvieron zombie y te metieron a ese grupo y se supone que es el grupo de los mejores y resulta que no es así. Yo estuve mucho tiempo navegando en esos espacios. Estuve con la gente que se cree los coanfitriones, que les fascina ser coanfitriones o anfitriones, y resulta que eran un poco de charlatanes y que trabajaban, les pagaban politiqueros y eso ocurre todavía. Lo puedo decir, aunque presuntamente, pero sí ocurre. Entonces, tienes que acabar con eso. Dedícate a hacer diariamente un resumen de tu día en la noche, cuando llegas a casa, o si no has salido de casa, cuando termines tus labores en la casa, haz como un recorderis de lo que pasó en el día y saca conclusiones. Y si eso no te está llevando hacia ningún lado positivo, olvídate de lo que estabas haciendo, olvídate de las redes, dedícate a aprender otro idioma, dedícate a aprender de la IA. Entonces, eso es lo que quería transmitir en este punto de no perder el tiempo y no perder dinero. El tiempo es oro, el tiempo es dinero. Tú estás perdiendo diariamente muchas horas de tu vida con gente que no sirve para nada. Entonces recapacita en eso y no seas tonto útil, ¿ok? Eso es lo que quería decirles al respecto. El otro punto sería la manera como tú ves la vida también te va a traducir en ciertas cosas que en este caso yo las traduje en mis obras como o tú vas a ser un pasajero o vas a ser un piloto de tu vida. O sea, tú vas a ser el comandante de tu vida o vas a ser el pasajero y vas a estar ahí obedeciendo lo que te digan los tripulantes y las otras personas que te rodean. ¿Ok? Digamos que cada día yo lo veo como un vuelo, un avión. ¿Sí? Y si tú no llenas ese avión de gente que te ayude y que te haga superar en tus cosas, estás perdiendo el tiempo. Deja de ser un espectador. Aquí es lo que dice acá. Deja de ser un espectador porque cuando tú eres espectador estás desaprovechando primero que todo tu tiempo y tus habilidades para otros. Y estás dejando que otros elijan. Por ejemplo, en la parte política,
Tú estás dejando que los demás elijan si tú no vas a participar en el proceso electoral. Eso es así. Y nos ha pasado en Colombia y en el mundo. Muchas veces hemos soportado por años a unos digamos, haraganes que llegaron fue a robar, a hacer corrupción a su manera, con su grupito de ratas, y resulta que el pobre ciudadano es el que paga los platos rotos a través de impuestos, a través de multas, a través de cosas que no son justas para el ciudadano de a pie. Muchas veces aquí en Bogotá uno ve que Transmilenio, por una marcha que hicieron unos desadaptados, cogieron a piedra al Transmilenio, que es el medio de transporte que hay. Aquí no hay metro por ahora, ya casi va a estar, pero pues duró años, casi siglos. Y resulta que con el Transmilenio entonces todos van a romper el Transmilenio, a quemar las estaciones, a romper los vidrios y a entorpecer el trabajo del pobre empleado que tiene que llegar a su trabajo o a su casa por la tarde y no puede porque resulta que los señores desadaptados, anarquistas, rompieron todas las estaciones y no hay transporte público. Entonces eso es algo muy injusto para el ciudadano de a pie. Entonces hay que adoptar esa mentalidad de piloto, que tú eres el comandante de tu vida, que tú eres el comandante de tu flight, de tu vuelo, ¿ok? Ese es el mensaje que yo doy a través del manual de vuelo Searching en mi primer libro, que ya está en inglés y en español. Bueno, el otro punto, si ya decidiste que vas a ser un piloto, entonces tienes que hacer lo siguiente. Tienes que hacer una síntesis de los pilares de tu vida, en qué te vas a fundamentar para recuperar, aunque ya sabemos que no se puede recuperar el dinero perdido, se perdió, la vida perdida, las horas perdidas de tu vida se perdieron, pero hay dos pilares fundamentales a mi manera de ver, que es la intención. La intención es como esa brújula, ese compás, esa, digamos, como fuerza que te da interior para que tú hagas las cosas. Es que si tú no haces las cosas, no vas a lograr los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Van a ser muchos días de experiencia, como digo yo. Hay gente que dice, tengo 25 años de experiencia, y va uno a mirar y qué resultados has tenido, cuántos libros has escrito, qué charlas has dado, ante qué auditorios has sido un líder. En ninguna parte, no lo ha hecho, porque no ha tenido la intención de hacerlo. Simplemente se pone a crear como estrategias que no llegan a ningún lado, o a empezar cosas que no termina. Uno debe comenzar las cosas y terminarlas. A mí me ha pasado también. Y perdí años buscando. Es más, los 2 libros que escribí ahora fue porque me impuse a hacerlo. Es decir, mentalmente me dije, no, tengo que hacerlo máximo hasta septiembre, máximo octubre. Tengo que tener esos libros ya en el mercado. Porque es que yo he dejado pasar todo este siglo. Esos libros los tengo desde hace por lo menos 22 años. Ya los había comenzado, había empezado a reunir notas, había empezado a grabar audios para que no se me olvidaran las cosas. Y ahora al fin, ¿qué pasó? Que le puse la energía, la vitamina, como digamos, ese energizador que me puso como las pilas, y dije, no, lo voy a hacer ya. Ya no voy a seguir diciendo voy a tratar, porque cuando tú dices voy a tratar no lo vas a hacer. Y sí, voy a ver si me queda tiempo. No es que no, es que no organizas bien tu tiempo. Tú no haces una programación de las cosas. Entonces, esto último que les estoy diciendo me lo enseñó mi hijo Eric Jansen, porque Eric trabaja en eso. Él trabaja en probabilidades de negocios, o sea, él mira los negocios, los proyectos, y él analiza las ventajas y las desventajas que pueden tener y el riesgo. Entonces eso es muy importante. Si tú no andas analizando tus mismos propósitos a diario, pues vas a terminar durante 20, 40 años y no has hecho nada, porque eso le pasa a más de una persona aquí en Colombia y en el mundo, ¿ok? El segundo sistema, el segundo pilar, ya la intención es el primero, y los sistemas o el motor con que vas a lograr eso es lo segundo. Digamos que la primera parte, el primer pilar es como esa brújula o ese compás que te va a decir por dónde es la ruta, ¿cierto? ¿Cómo vas a hacerlo? Con intención. Y el segundo son los sistemas, los medios que vas a utilizar para llegar a eso. De un punto A, que no habías hecho nada, a un punto B, que te vas a realizar como un líder que tú eres
aunque no lo sabías. Tú tenías todas esas herramientas para ser comandante de tu vida y no lo has hecho. Entonces ese motor, ahora sí que tenemos motores. Yo aquí les estoy hablando a través de un motor, fíjense, porque esta es una inteligencia artificial que me hizo la presentación, con los parámetros que yo le exigí, que le dije. Le dije, quiero que me hagas esto en base a un PDF que te voy a enviar, y me lo hicieron. Les agradezco a los señores de Google que lo hicieron, porque esta aplicación está muy interesante. Después ya les digo el nombre porque aquí no me acuerdo en este momento. Pero digamos que ya les voy a decir más adelante cómo se llama. Y en la conclusión, por ejemplo, va a ser, ¿tú has pensado en el legado que les vas a dejar a los tuyos? El legado que les vas a dejar a los tuyos, ¿cuál va a ser? ¿No has pensado en eso? The legacy quiere decir eso. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos, a tu familia, cuando tú ya no estés en este plano? Ah, mira, la aplicación se llama Notebook LM, Notebook LM, en español sería Notebook LM, Notebook LM. Lo buscas en Google y es una inteligencia artificial. Obviamente que sacó Google ahora, que me parece excelente y los felicito y les agradezco porque esta presentación es la primera que hago con el proyecto de ellos. Ellos tienen ese proyecto, fíjate, y yo estoy sirviendo también para que ellos tengan información, porque ese PDF que les di, eso les sirve para alimentar esa inteligencia artificial y para ya en la siguiente presentación que hagan sobre el tema que estoy charlando con ustedes, ya la inteligencia artificial de Google va a tener mucho más desarrollo, ya va a estar mucho más preparada y las respuestas van a ser mucho más agudas, más exactas. Entonces fíjate que la inteligencia artificial aprende con el humano y nosotros aprendemos con ella también, es un apoyo. Hay que verlo así porque ya llegó para quedarse. No hay nada que hacer contra la inteligencia artificial, ya llegó y eso no se va a ir, olvídense. El que no se suba a ese bus se quedó retrasado de toda la vida. Por ejemplo, ¿cómo vas a decir que una presentación en PowerPoint? Puede que sí, no digo que no, pero ¿cómo va a ser superior a lo que están viendo ustedes acá? Es una presentación mucho más dinámica, ustedes pueden participar directamente. Obviamente esta aplicación está solo en inglés por ahora porque pues el español es una segunda lengua, la primera es a nivel mundial en inglés, entonces ellos la sacaron en inglés. Pero bueno, no importa, por eso es importante, valga la redundancia, saber otro idioma. ¿Y cuál es el primero que hay que saber después del español? El inglés. Después será el mandarín, pero por ahora el inglés. Bueno, entonces, ¿cuál es ese legado que le vas a dejar a los demás? Ya voy terminando la presentación con esto. Con 86.400 segundos diarios. Que no se pueden acumular, eso ya se perdieron. Tú vas, por ejemplo, ahorita aquí en Colombia son las 9:40 más o menos de la mañana y yo llevo 22 minutos hablando con ustedes, pero para mí no ha sido un desperdicio. Para mí ha sido algo fundamental porque es el legado que yo les estoy dejando a ustedes, a mis hijos y a todas las demás personas que no han caído en cuenta de este tema, de los segundos que vamos perdiendo. La pregunta: ¿cómo invertir en tu futuro? ¿Cómo manejar el tiempo? Eso es lo más importante que tú tienes que sacar como conclusión. Después de hacerte ese análisis, tú por la noche vas a decir, bueno, el día me sirvió, no lo hice, no cumplí con mis objetivos, o tal vez no tenía objetivos, y por eso me metí en un espacio con otros vagos que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Por eso fue que me metí a ese espacio, a perder mi tiempo, mi valioso tiempo. Que lo pierdan ellos es una cosa, pero perderlo tú, eso es grave. Y por último, la llamada a la acción. Hay que ser el piloto, un guerrero. Por eso los dos libros tienen que ver con eso. Piloto es una persona que es ejecutiva y el guerrero es alguien que está dándole todos los días con la espada, con las armas que tenga, virtualmente, presencialmente, en su trabajo, con su familia, con sus hijos. Uno es un guerrero, tú eres una guerrera si eres mujer, tú eres un guerrero si eres hombre, tú eres también un guerrero si eres gay. También eres un guerrero si eres lesbiana. A mí eso no me interesa. Me interesa es que tú entiendas que tienes que aprovechar tu vida en lo que te gusta, con las personas que te gustan, pero yo recomiendo que cuando sea cosas intelectuales sea con gente superior a ti. Yo disfruto mucho más con alguien que sepa más que yo que con gente bruta. Porque pues ¿para qué me voy a ir con brutos? Si yo me voy con 5 brutos, yo sería el 6.º bruto. Entonces, esa es la recomendación, saberse rodear, eso es muy importante.
Bueno, ya cerramos este punto. Ahora vamos con el segundo punto, que es la diagnosis o el diagnóstico. La primera amenaza, o diría yo, el primer, digamos, el primer escenario, ¿sí? Sería los espacios en X, los lives en otras redes, puede ser TikTok o en Facebook o en cualquier streaming que ustedes vayan. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas por horas. Ya habíamos visto eso, ¿cierto? Es como cuando tú estás haciendo el scroll al mouse en cualquier aplicación y es el scroll infinito todo el día, sin objetivos. Entonces buscas y ves basura y sigues buscando y sigues viendo basura porque no tenías un proyecto para buscar con orden. Ese es el problema. Entonces, ya les decía, los espacios en X, que nunca terminan. Eso es una amenaza que nunca va a terminar, porque son amenazas. Estás perdiendo tu vida literalmente. El efecto pasivo, por ejemplo, la persona que se la pasa escuchando a los demás pero no toma acciones, consume su vida a nombre de otros. La ilusión, ¿cuál es la ilusión? Que está aprendiendo y no está aprendiendo nada. Pierde la conexión con los objetivos. Eso es muy importante, no perder la conexión con los objetivos, porque cuando tú te conectas a sitios basura, como aquí estoy citando, pues esa amenaza te va a hacer olvidar lo que ibas a hacer de verdad en ese día. Y puede ser hasta tan grave que si tú no tenías la prelación, por decir algo, de pagar el servicio público del gas, por decir algo, de tu casa que se vencía hoy estamos a 7 de octubre y se vencía hoy, es un ejemplo, y te pusiste a entrar a un espacio para apoyar un politiquero barato, culebrero de esos que hay ahora que están de moda porque ya vamos a empezar campañas políticas, y entonces te metiste al espacio a oír basura de gente que no le importa un carajo tu vida y resulta que no pagaste tu recibo. Entonces, ¿qué pasó? Te desconectaste de lo importante que era lo tuyo, no lo de ellos, ¿ok? Entonces, por eso hay que buscar cuál es el alimento basura. No solo físicamente cuando tú comes chatarra y esas porquerías, azúcares y harinas y todo eso que te va a poner mal, y la basura también intelectual, ¿no? No solo la física, sino la para el físico, sino la intelectual, que es mucho más importante, que te despierte esa mente, que te sea un alimento de verdad para tu vida y no basura. Entrar en un espacio de 6 horas, te cuento que eso no es bueno, no es saludable. Se nota de por sí que es alguien que no tiene nada que hacer. Esa es la verdad. Y duélale al que le duela. Un tipo que llega y de anfitrión de un espacio y otro de coanfitrión de un espacio donde van a estar 5 o 6 horas, eso es prepago, a mi manera de ver. Eso es prepago. Ahí no hay ningún fundamento para que ellos vayan a darte ninguna retroalimentación, ni siquiera buena. Entonces aquí ya les decía lo de los zombies. Aquí uno se convierte en un zombie. Mira, un zombie virtual. En esas reuniones se vuelve un cero a la izquierda. ¿Sabes para qué te usan? Para mostrar que hay 200 personas en el space. Uy, hay 50, hay 100. Uy, qué maravilla de space. Y resulta que son zombies. Uno hace de zombie. Yo lo hice. Muchas veces yo me interesaba por los temas que trataban y después descubrí que era basura, que era para sacar mi información. Bueno, las características. ¿Qué pasa? Que hay una inercia, que tú entras a esas reuniones por inercia. O sea, tú entras porque te llamó la atención el tema, pero el tema es un anzuelo. Muchas veces ponen esos anzuelos, ¿no? Entonces uno muerde y resulta que se queda por inercia en esa vaina, y cuando se da cuenta se fue toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, trasnochando uno por oír a un tonto. Entonces es que uno de verdad que es muy pendejo. Entonces, si tú no tienes una agenda clara, pues vas a caer donde otro que tampoco la tiene clara. Porque él está hablando basura porque seguro le pagan o le reconocen alguna cosa o le dan por algún lado. Y entonces esa es la parte que tú no caes en cuenta y ay no, qué grupo tan solidario, tan agradable el grupo, y qué has avanzado en ese grupo, con ese grupo en qué has avanzado en tu vida, en nada. Entonces no hay acciones concretas, no hay decisiones tampoco, no va a salir, uno no puede arreglar, por ejemplo, eso sería una parte estoica que yo veo. Si uno no puede solucionar una cosa, pues no se ponga a gastarle tiempo a eso. Porque ese ser estoico es eso, no botar el tiempo también en pendejadas y hacer, digamos,
como dicen vulgarmente, un pajazo mental de algo que no puede uno solucionar. Que el presidente es por ejemplo, el presidente de un país es un inepto, pues ¿cómo hago yo si ya lo eligieron? O de pronto por mayoría, por no salir a votar, entonces lo eligieron los que querían que saliera, obviamente. Entonces, todas esas cosas son consecuencias de no tener una agenda clara en el caso tuyo y dejarte embolatar por charlatanes y habla basura, que eso es lo que abunda. El efecto son como hoyos negros, ¿no? En el espacio ustedes saben que hay hoyos negros donde eso se traga todo lo que se le aparezca. Esos espacios vienen a ser hoyos negros. De 30 minutos a 6 horas diarias estás entregándole tu vida a unos charlatanes y culebreros. Esa es la verdad. ¿El problema cuál es? El síndrome del screen, de la pantalla, que uno se queda ahí metido, lo absorbe la pantalla del celular o la pantalla del portátil o del computador o del PC o el del ordenador, como le dicen los españoles, te absorbió todo el día y no hiciste nada. Cuando vas a darte cuenta no hiciste ni siquiera ejercicio, no cuidaste tu salud, no comiste por estar pendiente de los charlatanes. Y entonces eso qué tiene que ver, pues directamente con tu productividad. Tu productividad no es igual a todo eso. Tú no vas a ser productivo estando en una reunión de esas para los demás. No vas a producir un centavo. Estás perdiendo dinero. Ojo con eso. Esas son amenazas muy serias y que todos los días vamos a seguir en lo mismo si no cambiamos la manera de pensar. Y ya para terminar, las estrategias para recuperar las cosas, pues ya lo veíamos que es muy difícil. El tiempo que se perdió, eso ya no se recupera. Las ventas perdidas jamás se recuperan. Pero digamos que habría dos estrategias principales. La filosofía del guerrero, que es tener claro qué armas vas a usar a diario para lograr tus objetivos, pero para ello tienes que tener una agenda, tienes que tener un propósito para el día a día. Si tú no tienes objetivos, volvemos al tema de la anterior charla, que vas a entrar a esos espacios de gente que no tiene objetivos. Entonces tú vas a ser otro que no tiene objetivos. El que sí tiene los objetivos es el culebrero o el politiquero que hizo esa reunión, porque él sí quiere ganar tontos para que le voten en las elecciones y después obviamente no les va a contestar ni el teléfono. La segunda estrategia sería tener como eso, como un chaleco a prueba de balas, digamos así, para tener ese protocolo en reuniones, ¿no? Esas reuniones que uno analice que no sirven para nada, pues salte de esa reunión. Hay que tener como esa coraza, ese chaleco antibalas para que cuando le disparan a uno, para que entre y le mandan el link para que entre a reuniones pecuecas que no sirven para nada, sino para alimentar el ego de ellos, pues hay que ser fuerte y tener ese chaleco antibalas. Aquí se me olvidaba mencionarles algo, que es el concepto. El concepto es muy importante en cualquier batalla y todos los días son una batalla, que es una estrategia. Hay que escoger una buena estrategia para que tú logres tus objetivos, pero si tú entras a espacios de otras personas, obviamente no vas a tener objetivos, no los tienes. Entonces vas a seguir de zombie ahí por século seculorum. Toda la vida, lo que te quede de vida, vas a estar metido en grupos chimbos ahí con gente inepta, mediocres que te van a secar completamente. La táctica. Hay que siempre, digamos, mirar el origen de esa, digamos, para hacer la auditoría, digamos, de lo que estás haciendo. La acción contra lo que es vacío, o sea, lo que te sirve, lo que te decía antes, si eso te va a repercutir en algún beneficio para tu vida, para tu familia, o es algo vacío. La táctica, la segunda táctica sería la regla de los 5, preguntar antes de entrar al espacio. Bueno, ¿y de qué se trata eso? ¿Qué temas van a tratar? ¿Cuál es la estructura del espacio y por qué se va a demorar tanto? Si tú ves que no tienen respuesta a eso, pues ábrete de ahí, eso no sirve para ti. Así te miren feo y no te vuelvan a seguir, eso vale huevo, eso no importa. Lo que importa eres tú, no lo que opinen los demás. Y lo principal o el principio, digamos, es sagrado proteger tu atención, que tu atención se centre, volvemos al tema, en tu agenda. El problema es que la mayoría de gente que entra a esos espacios no tiene agenda.
o en ese momento que lo cogieron libre, se distrajo y se metió a esa reunión, que era lo que me pasaba a mí. Yo hacía mi trabajo rápido en el computador y resulta que me metía a esos espacios eternos ahí por horas a escuchar a fanfarrones y a charlatanes y a egocentristas. Eso no sirve. Definitivamente eso no te sirve. Y la segunda estrategia que les hablaba, que es como ese chaleco antibalas o volverse uno fuerte y no caer en la tentación de entrar a esas bobadas. Muchas veces uno entra, a mí me pasaba, porque me ofrecían ser coanfitrión. Entonces hay un periodista por ahí que hacía sus espacios y entonces cuando me veían, uy, Ragnar, no venga y usted de coanfitrión, y cuando me daba cuenta duraba 6 horas. Entonces ya había momentos en que yo me le abría. Yo decía, no, 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 me está utilizando. Yo me daba cuenta y por eso me salía del espacio. Ahora, yo lo hacía por protagonismo, porque ser coanfitrión es algo chévere, eso sí les tengo que aceptar. A mí me gusta ser protagonista de las cosas. Eso era un objetivo que yo tenía para ese espacio. Y la persona que lo dirigía pues sabía que contaba conmigo, entonces por eso me invitaba. Pero caía muchas veces en ese error y ya no he vuelto a entrar a eso. Siempre preguntarse por qué y quiénes van a estar ahí. ¿Sí? ¿Por qué voy a estar allá? Tener el objetivo claro, el objetivo que tú necesites, no el que necesiten ellos, ¿no? La segunda táctica después de mirar quién y por qué, van a ser los tiempos quirúrgicos. O sea, si hay un tema interesante, no puede ser una charla eterna. Cuando los temas son interesantes, son finitos, tienen un organigrama, tienen un tiempo. Cada capítulo de los que hablan ya saben cuánto. Por ejemplo, la charla que le estoy dando ya vamos a terminar, porque yo la hice para unos 45 minutos. Entonces, eso es muy importante. Si es un tema, el problema es que en el caso mío era largo, pero normalmente un tema en un space o en una live o en un en vivo, en un streaming, es un tema que no debe pasar de media hora. Ponle máximo una hora, porque se volvió muy interesante y hicieron muchas preguntas. Está bien, ahí sí está bien. Bueno, ok, esta es otra cosa, el derecho a desconectarse, lo que yo les decía. Si yo veía que el tipo abusaba de mi tiempo, yo le decía, no, yo me tengo que retirar. ¿Y qué puede hacer él? Pues nada, aceptar, uno es libre. Entonces hay que siempre hacer eso. Ahora, hay muchas charlas que están siendo grabadas. Entonces, pues, si está siendo grabada, ¿para qué te vas a quedar ahí? Más bien la escuchas después. Entonces, pues eso, y si no era fundamental estar ahí, pues salte de ahí. Hay un principio que se llama la ley de Parkinson, que trabaja muchas veces a nuestro favor, pero para esta ley de Parkinson no voy a referirme hoy, porque eso da para una charla entera. Entonces simplemente quería mencionarlo para que si ustedes quieren buscarla, búsquenla en internet, la ley de Parkinson, y vas a mirar cómo influye en el trabajo para favor nuestro, ¿no? Entonces miren esa ley y después hablamos en otro momento sobre ese tema. Bueno, y ya para terminar, aquí son las claves para la ejecución. En el caso de que tú seas digamos, un líder, un coanfitrión de un espacio, o seas el anfitrión y tengas un tema. Tienes que estar muy calmado y con una voz de autoridad, ¿sí? Porque un maestro no hace ruido. Un maestro lo que hace es inculcarle a los demás los deseos de aprender. Eso es lo que hace un maestro. Usar historias. Esto te lo digo para que tú cuando hagas tus charlas lo apliques. Usar historias. Yo, por ejemplo, aplico mucho lo de que yo viví en San Andrés Isla cuando pequeño y que la aviación me gustó por eso, porque resulta que los aviones había emergencias y entonces yo me robaba la moto de mi mamá para ir a alumbrar en la pista porque no había luz y resulta que la pista era llena de huecos porque era un camino destapado y ahí aterrizaban los aviones. Que la torre de control era un kiosco de Postobón, eso la gente no lo sabe. En mi época así era la torre de control en el aeropuerto incipiente que tenía San Andrés Isla, Colombia, allá en el Caribe. Era así, era un kiosco de Postobón con una antena colgada en una palma de coco. Así era así era que el controlador que había, que no tenía ni pantalla de radar ni nada, así era que recibía los aviones a puro binóculo, tenía unos binóculos y él iba diciendo al avión, bájele un poco, está muy arriba la nariz, bájele, está muy alto, baje más. ¿No? Y él iba diciendo al piloto, así, por puro radio, cómo bajar. Y cuando estaba bajando ya, ojo que a la izquierda hay huecos, hay una vaca, hay un perro, pilas con eso. Entonces le daba las instrucciones, imagínense. Por eso yo me siento un Indiana Jones, porque a mí me tocó desde esa época con aviones de hélice eran.
Bueno, eso es otra historia. Pero hay que contar historias para que no se vuelva todo teoría, ¿no? Las anécdotas son muy útiles también porque ayudan a dar ejemplos. Yo hago metáforas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí con ustedes lo utilicé al principio cuando les dije que si iban a ser pasajeros o pilotos. Entonces una metáfora, una comparación con un comandante de un avión y si tú eres el comandante de tu vida. Son esas cosas anecdóticas, le gusta a la gente. Hay que interactuar porque hay que hacer preguntas y responderlas, hay que mover las manos, hay que expresarse. Uno tiene que, al hablar, mover las manos entre la cintura y la cara, más o menos en esa altura, para estar llamando la atención de la gente y que no se duerma todo el mundo. Y las preguntas es bueno hacerlas para que la gente no se duerma. Si el tema es muy extenso, pero es interesante, pues no demora la persona alguno en dormirse. Entonces hay que estarlos, digamos que preguntándoles para que evitar eso y para ponerlos a actuar, ¿no? Que ellos también participen en la charla. El tono es muy importante cuando tú haces una entrevista o una presentación o lo que quieras. El tono es muy importante porque la gente se va a dar cuenta físicamente por la manera como te vistes, como te presentas y también psicológicamente para analizarte si tú estás bien o no estás bien enfocado en la charla. Mucha gente ya en los primeros segundos cuando tú te presentas ya sabe si tú eres una persona poco interesante o muy interesante. La gente te diagnostica rápido y esa diagnosis tienes que usarla para que tú encuentres la cura. Porque mucha gente en base a las críticas lo que hacen es molestarse. El colombiano es muy dado a eso. Oiga, es que usted habla tartamudo. Ay, pero sogranijo de no sé cuántas, pero ¿cómo me va a decir que yo soy tartamudo? ¿Sí me entiendes? Y se molesta a la persona. Y hasta se van a los puños y toda esa cosa. Entonces hay que evitar eso. A toda costa hay que ser pacifista hasta donde se pueda. Ya si te agreden, pues ahí sí nada que hacer, ¿no? Bueno, muchachos y chicas, ha sido un placer estrenar esta aplicación con ustedes. Se llama Notebook LM, es de Google y le agradezco a Google inmensamente, a Google, a la gente que trabaja en Google porque es maravillosa y está muy bien desarrollada y eso que esta es la versión beta, digámoslo así. Está en inglés por eso, porque no viene sino en inglés. A duras penas pude poner el título del arte de la guerra contra el tiempo perdido en español. De resto, hay que aprender inglés, muchachos, porque esa es una de las claves para el éxito también. Si tú no sabes inglés, vas a perder muchas oportunidades en la vida. Así como si eres bien presentado, vas a ganar muchas oportunidades en la vida. Contra un feo que pues le va a tocar más difícil, pero si el feo es inteligente, le cuento que le va a ir mejor que uno bien presentado que sea tonto o que sea bobo, ¿no? Que sea un chusco pero pendejo, pues es entonces de malas. O sea, eso, la vida es para los vivos. Como dice vulgarmente el cuento, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, pero eso no es aconsejable. Yo te aconsejo para el cierre de esta presentación que te pongas las pilas en cada minuto de tu vida. Y esto ya, si a mí me llega la huesuda, pues ya les quedó a ustedes esta charla por lo menos y literatura para que lean. Muchas gracias, un abrazo para todos, éxitos infinitos y la felicidad no depende sino de ti. Tú no dependes de nadie para ser feliz. Tú tienes que conseguir la felicidad a punta de logros. Marcar goles. Yo lo digo en la charla siempre, marcar goles es eso, es anotar. Por ejemplo, yo quería anotar mis 2 libros y los hice y ya cumplí con los 2 libros y estoy escribiendo otro. Entonces hay que tener esa agenda y la agenda, el tiempo te va a alcanzar si tienes una buena agenda y la tienes bien especificada con objetivos. Tienes que ir cumpliendo los objetivos y recuerda, cuando empieces algo, termínalo, por favor. Termínalo porque muchas veces se queda todo en el tintero y nunca concluyes nada. Ese es el secreto del éxito, hacer las cosas y cumplir con la palabra. Si uno se comprometió a escribir un libro, escríbelo. Si tú te comprometiste a llegar a ser gerente de una empresa, cúmplelo. Si tú te comprometiste a ser el mejor jugador de tu equipo de fútbol, cúmplelo. Si tú te comprometiste a ser mejor persona cada día con los demás, cúmplelo. Uno llegó aquí a este mundo fue a servir, muchachos y chicas. Entonces, un abrazo para todos, les deseo lo mejor y muchos éxitos hoy y todos los días de tu vida. No desperdicies el tiempo, por amor a Dios, a tu Dios. No desperdicies el tiempo. A mí, Odín me guía y me va a llevar al Valhalla porque soy un guerrero.
y los guerreros se van al Valhalla, al paraíso de los vikingos. Un abrazo para todos, felicidades, éxitos y aprovechen su vida. Chao, chao.